Me presento, buenas. Hola a todos, soy Gustavo Fernández, ingeniero agrónomo de la Escuela Superior Integral de Lechería. Vamos a hablar un poquito hoy, en este caso, de cómo planificamos la producción y gestión de los alimentos. Nosotros tenemos que alimentar a los animales que tenemos en nuestro campo, entonces tenemos que pensar que va a haber un grupo que va a ser la demanda de esos alimentos, de esos nutrientes, pero nosotros tenemos que gestionar lo que es la oferta de esos nutrientes. Entonces, ¿cuáles son los primeros pasos a implementar para satisfacer estas dos preguntas? Primero tenemos que planificar qué alimentos vamos a disponer en nuestro campo. Por lo que habíamos visto en la anterior presentación, generalmente en una finca, lo que parecería obvio que siempre vamos a tener son los alimentos que tienen relación con los pastos, o sea, todas las pasturas que vamos a ver después que es uno de los alimentos que son los más baratos que el kilo de ese alimento vamos a tener de costo. Entonces, primero planificamos los lotes que tenemos en nuestro campo, qué producción de pasto podemos generar, cuánta reserva podemos hacer también para cubrir los baches nutricionales que podemos tener durante el año y a partir de ahí empezar a ver la segunda cuestión, que es la de categorizar los animales que tenemos en producción en función de su estado productivo. ¿Por qué esto del estado productivo? Porque nosotros vamos a tener una vaca lechera que está produciendo leche y que puede estar gestando, donde tenemos altos niveles de demanda nutricional, y en el otro extremo podríamos tener esa misma vaca en estado del periodo seco, donde su única demanda es ganar peso por el feto que está en crecimiento hasta el momento del parto. A pesar de que tenemos el mismo animal, su estado productivo es distinto. Entonces, resumiendo, tenemos que planificar la oferta de alimentos, tenemos que inventariar las categorías, la cantidad de animales que tenemos por cada categoría, y a partir de ahí empezar a ver cómo vamos a producir y gestionar nuestros alimentos. Cuando hablamos de categorías, ahí yo les presento un pequeño resumen de lo que generalmente vamos a encontrar en una finca de tambo, donde seguramente vamos a tener terneros o terneras en la guachera. Vamos a recriar las terneras que van a ser las futuras vacas en nuestro establecimiento. Cuando empiezan a crecer, se convierten en vaquillonas, preñamos esas vaquillonas y esas vaquillonas hasta el primer parto ya se convierten a partir de ahí en vacas en lactancia. Cuando tuvieron un parto son las vacas primíparas, después del primer parto multíparas. Todas estas tienen distintas demandas de nutrientes en función de su estado productivo, de su edad, de su nivel de producción. Entonces, como ustedes ven, todo esto hay que inventariarlo. ¿Por qué? Porque en función a los animales que van a estar comiendo, va a ser cuántos kilos o toneladas de alimentos dentro del alimento, de los nutrientes, vamos a necesitar. Hay un par de categorías más que no nombré anteriormente, que son las vacas que están en preparto, que están en los últimos 20 días previo al parto, y eventualmente toros, que se pueden usar toros como repaso, en caso de que se hagan inseminación, o directamente que tengan servicio a campo, cosa que en tambos por lo pronto en nuestro país está cada vez menos este sistema, menos frecuente. Bien, entonces, al momento de inventariar la oferta de alimentos, vamos a ver que vamos a tener que sacar un cálculo de cuántas hectáreas vamos a tener que sembrar de facturas perennes. Aquí estamos hablando de alfalfa generalmente, acá en nuestra zona, o puede ser cualquier otro forraje que dure más de un ciclo o más de un año. Destino de ese pasto va a ser pastoreo directo. Podría ser un pastoreo mecánico también, o sea, cortarlo con una máquina y llevarlo a un lugar distinto del lote donde se produjo para que los animales lo coman. Podría ser un piquete o puede ser un corral. Y eventualmente la generación de reservas, ya sea como silaje o como henos. En el caso de la presupuestación también habría que hacer
dependiendo de algún bache forrajero que tengamos en cada lugar, producción de forrajes anuales. En este caso podrían ser los verdeos. Acá en nuestra zona fundamentalmente los verdeos de invierno son los que más se utilizan porque tenemos un bache forrajero importante, que al igual que en los anteriores se pueden dar un uso, ya sea un pastoreo directo o mecánico. Eventualmente, como por ejemplo las avenas o el ryegrass, se pueden usar también para generación de reservas. Un dato más para inventariar, como planificar, mejor dicho, con los alimentos que vamos a necesitar son la producción de grano destinado a la utilización dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque recordando que el grano por ejemplo, un grano de maíz es un concentrado energético, muy probablemente para lograr altas producciones individuales y por lactancias más sostenidas y más largas, seguramente vamos a necesitar esa fuente de energía para que haga un buen aporte energético a la dieta. Eventualmente podemos estar produciendo soja, que nosotros vamos a afirmar que el poroto de soja no se utiliza en alimentación. Lo que sí se hace en muchas fincas tamberas en la zona es que productores tamberos son productores de soja porque esa soja se utiliza para, diríamos, tomar de ese grano la parte proteica. Se lo manda a una aceitera, esa aceitera se queda con el aceite y devuelve el concentrado proteico que es el speller de soja o la harina de soja. Entonces, dentro de estos cultivos podemos nombrar el maíz, el sorgo y la soja como son hectáreas destinadas a a concentrados energéticos o energéticos proteicos. Luego que hacemos este inventario de la oferta de alimentos que se generan en el propio establecimiento, tenemos que planificar ya en términos más que productivos, económicos, de cuánto vamos a tener que salir a buscar en la parte externa al campo. Para este caso, como nombré en la anterior presentación, generalmente se recurre a concentrados energéticos, a concentrados proteicos. Puede eventualmente necesitarse un concentrado energético proteico. Si tenemos todo esto en el campo, muchas veces hay que recurrir a suplementos vitamínicos minerales, cuando las pasturas no lo ofrecen en su composición química, y eventualmente aditivos como podrían ser los ionóforos o algunas sustancias para el control de micotoxinas que pudiera haber dentro del sistema. Algo que no noté acá en esta en esta parte es que una vez se puede proveer externamente de algún silaje o de algún rollo. En las épocas en la zona donde nosotros tenemos la finca, la oferta de pasto es limitante, muchas veces se sale a comprar, ya sea prismáticos de alfalfa, ya sea silajes que podrían ser de maíz o sorgo, siempre buscando que el costo de la materia seca sea el más bajo posible. Lo que generalmente pasa es que cuando falta el pasto en una región, esa región es muy importante y el lugar de producción de ese rollo que tenemos que comprar o de ese silaje que queremos ir a buscar probablemente sea de un altísimo costo y al que hay que sumarle además la logística para traerlo a nuestro campo. Es una manera también de ingresar al establecimiento alimentos que son sustancias que tienen nutrientes que muchas veces los necesitamos para lograr las producciones objetivo que nos proponemos. Bueno, acá se termina esta presentación. Muchas gracias.